Hola, mi nombre es Miguel Ángel Hoyo Luis. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy me encuentro realizando una actividad para la materia de Toxicología Ambiental, a cargo del biólogo Ernesto Ramón Corona Romano. Bueno, comencemos. El tema del cual estaremos hablando es el de distribución de contaminantes en el organismo. Para entrar un poco más en contexto, vamos a definir unos conceptos básicos, los cuales son exposición. Es el contacto de un individuo o población a un agente químico o físico. Blanco. Es la parte del organismo que recibe el impacto del agente tóxico y presenta la reacción biológica correspondiente a la exposición. Ruta de exposición. Es la vía que sigue un agente químico en el ambiente desde el lugar donde se emite hasta llegar a establecer contacto con el individuo o la población. Vía de exposición. Es el mecanismo por el cual el tóxico entra en el organismo. Dosis suministrada. Cantidad de una sustancia tóxica específica a la cual se encuentra expuesto el organismo. Dosis de ingestión o absorbida. Es la cantidad del agente químico tóxico asimilable o absorbido por el cuerpo humano. Dosis definitiva o afectiva. Es la cantidad del compuesto químico tóxico que logra entrar al órgano del destino. Ok, ahora vamos a ver las vías de administración, las cuales son tres, pero ya iremos viendo cada una de ellas. En este caso es la respiratoria o por inhalación. Es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importantes por el medio ambiente de trabajo, ya que, como sabemos, respiramos aire, y con el aire pueden venir todo tipo de sustancias, ya sean sólidos en forma de polvo, líquidos en forma de vapor y gases que se mezclan directamente en el aire. Ok, las partes del aparato respiratorio son la nariz, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, el tráquea, el bronquio, los pulmones, los alvéolos, el diafragma y las costillas. El aparato respiratorio. El aparato respiratorio o sistema respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los seres vivos, con la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable dependiendo del tipo de organismo y su hábitat. El órgano principal del aparato respiratorio humano y de los animales mamíferos es el pulmón. En los alvéolos pulmonares se produce mediante difusión pasiva el proceso de intercambio gaseoso, gracias a la cual la sangre capta el oxígeno atmosférico y elimina el dióxido de carbono, producto del desecho del metabolismo o también de la contaminación. Alvéolo pulmonar. Los alvéolos pulmonares son pequeñas estructuras con forma de bolsa, llenas de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos. Cada alvéolo mide 200 micras de diámetro y está delimitado por una pared formada por células muy delgadas que reciben el nombre de neumocitos. A través de la pared de los alvéolos tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Los dos pulmones de un humano adulto cuentan con más de 500 millones de alvéolos. Si se estirasen completamente, ocuparían una superficie de alrededor de 80 metros cuadrados, lo que es muy grande, ¿no? A través de la pared alveolar se produce el intercambio de gases entre la sangre y el aire inspirado, de tal forma que el dióxido de carbono deja la sangre y se expulsa al exterior, y el oxígeno entra en la sangre para ser transportado a los diferentes tejidos de todo el cuerpo.
Inhalación. Las partículas muy finas, los gases y los vapores se mezclan con el aire, penetran en el sistema respiratorio, siendo capaces de llegar hasta los alvéolos pulmonares y de allí pasar a la sangre. Según su naturaleza química, provocarán efectos de mayor o menor gravedad, atacando a los órganos del cerebro, el hígado, riñones, etc. Bueno, prácticamente a todos los órganos que estén en contacto con la sangre, los cuales son la mayoría. Ok, me falta una parte. Las partículas de mayor tamaño pueden ser filtradas por los pelos y el moco nasal, donde quedan retenidas. Algunos de los gases tóxicos que actúan por absorción inhaladora son el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico, el sulfuro de hidrógeno y vapores de mercurio. Otras intoxicaciones pueden ser producidas por absorción de vapores procedentes de disolventes como el benceno, el metanol y el nitrobenceno. Ahora, enfermedades producidas. Una de ellas es la reducción de la capacidad pulmonar. También encontramos el agravamiento de enfermedades patológicas, el incremento de la vulnerabilidad a infecciones respiratorias, el aumento del riesgo de muerte por enfermedades cardíacas o respiratorias y dificultades para respirar en actividades al aire libre. Otra vía por la cual podemos intoxicarnos es a través de la vía cutánea o dérmica, que prácticamente esta es la de la piel. El contacto prolongado de la piel con el tóxico puede producir intoxicación por absorción cutánea, ya que el tóxico puede atravesar la barrera defensiva y ser distribuido por todo el organismo una vez ingresado al mismo. Son especialmente peligrosos los tóxicos liposolubles, como los insecticidas y otros herbicidas. Ok, la piel. Absorción dérmica de tóxicos. La piel es nuestro mayor órgano, cuya función es protegernos de las sustancias tóxicas. Cuando un tóxico logra atravesar esa barrera, puede llegar al torrente sanguíneo, y de ahí a todo el organismo. Aquí podemos observar la estructura de la piel, lo cual son papilas de la dermis, los nervios, los lóbulos de grasa, la glándula subácea, entre otras. Los efectos derivados de la exposición dérmica a contaminantes químicos pueden ser locales, provocando trastornos en la piel, tales como irritaciones, dermatitis, sensibilización o incluso cáncer, o sistémicos, causando alteraciones o daños en órganos o sistemas específicos, ya sean el hígado, el riñón, entre otros. Una vez absorbidos y distribuidos por el organismo, la absorción de sustancias a través de la piel puede contribuir significativamente a la dosis global absorbida en la exposición laboral. La piel. Los tóxicos que entran al organismo por vía dérmica deben atravesar una serie de capas o extractos que forman la piel hasta llegar a los capilares sanguíneos y poder ser absorbidos. El conocimiento de la naturaleza y disposición de dichas capas es por tanto indispensable para entender la ruta que sigue el xenobiótico hasta alcanzar el torrente sanguíneo. La piel es una cubierta de espesor variable que envuelve al organismo y desempeña funciones de aislamiento, protección e intercambio. La piel presenta tres capas o tres zonas, las cuales son la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ok, la epidermis es la capa exterior de la piel. En su estrato inferior se encuentra la membrana basal responsable de la regeneración celular de toda la epidermis. Desde esta zona más activa
hasta la capa más externa, llamada también estrato córneo. Suceden una serie de subcapas con células cada vez más degeneradas debido fundamentalmente a la presión mecánica que sufren. Ya en el estrato córneo, las células, corneocitos, muertas y muy queratinizadas, están recubiertas de una emulsión ácida de función bactericida. La dermis. Esta es formada principalmente por colágeno y otras proteínas. Es la capa más activa de la piel. En ella se alojan los capilares sanguíneos y linfáticos, las terminaciones nerviosas y también los llamados anexos, los cuales juegan un importante papel en las funciones de la piel. Los anexos son, principalmente, glándulas sebáceas. Estas segregan la grasa que confiere flexibilidad y resistencia al tejido. La grasa se excreta al exterior a través de un conducto que acaba en la vaina en la que se insertan los pelos. Glándulas sudoríparas. Se encuentran en un extracto más profundo que las anteriores, mediante un conducto que desemboca en el extracto córneo. Se elimina el sudor que contiene sustancias residuales presentes en la sangre. Los pelos. Estos contienen una parte activa, bulbo piloso, y una parte inerte, folículo piloso. Ahora hablaremos de la hipodermis. Este extracto varía mucho según el individuo y la zona corporal. Está constituido por tejido conjuntivo, pero también contiene tejido adiposo que actúa como aislante térmico. Número 1. La superficie por la cual puede penetrar un agente químico a través de la piel en nuestro organismo puede ser, en principio, toda la superficie corporal, que es de aproximadamente 1,8 metros cuadrados en hombres y 1,6 metros cuadrados en mujeres. Y número 2. Las manos, antebrazos, cara y cuello, que presentan alrededor de 3.000 centímetros cuadrados, 0,3 metros cuadrados. Están expuestas al aire que se mueve con una velocidad media de 2 km por hora y por tanto bacterian un volumen de aire durante un turno de trabajo de 8 horas. Mecanismos de penetración dérmica. La piel es susceptible de ser atravesada por los mecanismos de absorción transpidérmica, y a través de los anexos, absorción transepidérmica. El mecanismo principal de la penetración a través de las barreras dérmicas es la difusión simple, que se explica mediante la llamada ley de Fick. Se trata de un mecanismo pasivo, ya que no se han desarrollado mecanismos activos de intercambio. Al ser la epidermis una barrera pasiva protectora, sin otras funciones, la mayoría de los tóxicos industriales con capacidad de penetración dérmica lo hacen por este mecanismo transepidérmico. Entre las sustancias absorbibles, las de carácter más polar atraviesan por difusión la superficie hidratada y proteica de la membrana, absorción transcelular, y las sustancias apolares penetran a través de los espacios intersticiales que quedan entre los filamentos proteicos de la membrana, absorción intracelular. Por ser esta zona rica en lípidos, absorción a través de los anexos. Su importancia relativa es menor porque la superficie de intercambio es mucho menor, aunque la capacidad de penetración, el coeficiente de difusión, sea más alta. Lo característico de esta vía es el mecanismo denominado entrada de choque, haciendo referencia a la cantidad y rapidez con que penetra el xenobiótico en una primera fase, antes de que se sature el mecanismo debido a la pequeña superficie de intercambio que representan los anexos.
Factores que determinan la penetración dérmica. El estrato córneo constituye la principal barrera frente a la penetración dérmica, siendo la velocidad de penetración a través del mismo la etapa limitante en la que la absorción cutánea, que es el proceso que produce varias etapas, las cuales son: primero, las moléculas del agente químico deben absorberse en la superficie del estrato córneo para atravesarlo. Luego, deben difundir a través de las diferentes capas de células que los conforman, y posteriormente pasarán al resto de la epidermis y a la dermis hasta alcanzar los vasos sanguíneos, a través de los cuales ingresarán en el sistema vascular. La notación vía dérmica. Cuando uno de estos agentes se puede absorber por vía cutánea, sea por la manipulación directa del mismo, sea a través del contacto de los vapores por las partes desprotegidas de la piel, y esta aportación puede resultar significativa para la dosis absorbida por el trabajador. El agente en cuestión aparece señalado en la lista de la notación vía dérmica. Para la asignación de esta notación se han seguido diversos criterios que tienen en cuenta la toxicidad y, sobre todo, la capacidad de penetración de la sustancia a través de la piel, que se estima midiendo el flujo de la penetración dérmica. Otra vía de intoxicación es la digestiva. Esta contaminación ocurre esencialmente a través de las manos, directamente, ya sean las manos sucias, que son llevadas a la boca, o indirectamente a través de los alimentos y cigarrillos, aunque también puede darse de forma accidental por caída dentro del agua o proyección. También, como ya se ha comentado, puede tener lugar por la deglución de agentes patógenos inicialmente inhalados y secundariamente evacuados por la película mucosilar hacia la región aerodigestiva. Esta vía es la de menos importancia. Esta vía solo es de importancia en los casos de intoxicación accidental. La sustancia ingerida conlleva un riesgo específico dependiendo de su naturaleza, siendo diferente la gravedad del accidente y la urgencia de su atención, la cual nunca es menor. Algunas sustancias muestran su efecto tóxico de forma inmediata, especialmente aquellos de acción mecánica, como los corrosivos, pero otros no lo hacen hasta después de su absorción en el tubo digestivo, distribución y metabolización, por lo cual pueden aparentar ser inocuos en un primer momento. Aparato digestivo. Es el conjunto de órganos que procesan los alimentos y los líquidos para descomponerlos en sustancias que el cuerpo usa como fuente de energía o para el crecimiento y la reparación de tejidos. Los desechos que no se pueden utilizar salen durante las evacuaciones intestinales. Las partes de este aparato son la boca, la laringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. También se pueden incluir los siguientes: las glándulas salivales, la vesícula biliar y el páncreas. Las funciones que realiza son el transporte de alimentos, secreción de jugos digestivos, absorción de nutrientes y excreción de desechos mediante el proceso de defecación. El proceso de la digestión consiste en transformar los glúcidos, los lípidos y proteínas contenidos en los alimentos en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para que puedan ser absorbidos y transportados por la sangre. La desaparición paulativa o eliminación de los contaminantes del organismo se producen gracias a dos grandes grupos de procesos, que son el metabolismo o la transformación y la excreción.
El órgano transformador por excelencia es el hígado, donde se ubican múltiples sistemas enzimáticos implicados en la conversión de los contaminantes en metabolismos más solubles y por lo tanto más susceptibles de excreción. Aquí podemos ver algunas funciones del hígado, que es transformar amonio en urea, metaboliza hidratos de carbono, sintetiza factores de coagulación, desintoxica la sangre, también es un depósito de sustancias, también produce el bilis, sintetiza proteínas y metaboliza los lípidos. Una vez realizada la transformación del contaminante, los metabolitos resultantes se excretan por distintas vías. Las más importantes son la excreción renal y la excreción biliar. Otro factor de la desaparición de los contaminantes del organismo es su potencial de acumulación en ciertos tejidos, desde que se producen alteración granular gradual, pero sostenida en el tiempo. Y bueno, esto ha sido todo el tema, y este sería el cuestionario, los cuales son las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las 3 vías por las cuales entra un contaminante al organismo? ¿En qué consiste la intoxicación por vía cutánea? ¿Qué órgano es el más importante a la hora de convertir los contaminantes a sustancias más solubles? ¿Cuál es la capa externa de la piel y cuál es su función? Y por último, ¿cuál es la vía más fácil de contaminar? Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya sido útil esta información. Adiós.